¿Qué tal si oramos para arrancar nuestro mensaje el día de hoy? A mí me gustaría, si puedes y si lo deseas, te coloques sobre tus pies y le pidamos al Señor que hable la vida de cada uno en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, el lugar donde se reúne tu iglesia, donde colectivamente venimos a glorificarte, a rendirte honor y gloria. Te pedimos que ahora que nos vamos a exponer a tu palabra, a tu verdad, a tu mensaje, puedas hablar a la vida de cada uno de los que estamos acá, puedas hacer tu obra edificadora en cada uno de nosotros y podamos salir con una mayor revelación y un mayor conocimiento de lo que quieres, demandas de nosotros y de la naturaleza de ese mensaje precioso, glorioso, magnífico, llamado el Evangelio. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amén. Un aplauso allí para despertarnos. Tenía años que no escuchaba la canción de Saluda al que está a tu lado. Hola. Tenía años. Y no es que yo sea muy avanzado en edad. Estamos en una serie llamada Parábolas, ¿sí? Parábolas de Jesús. Nos pareció un momento oportuno para regresar a esas historias magníficas, poderosas, que nuestro gran maestro y buen pastor, el Señor Jesús, nos regaló mientras caminó en la tierra, y que hasta el sol de hoy, 2000 años y más después, hacen eco en todo el mundo y han influido directa e indirectamente en millones, me atrevo a decir, de personas. De hecho, la parábola que vamos a estar leyendo y abordando hoy, hay un escritor inglés llamado Charles Dickens. Su literatura o sus obras no son obras cristianas, pero muy probablemente has leído o escuchado alguna de ellas. La más famosa se llama Un cuento de Navidad. No sé si has escuchado el nombre de Ebenezer Scrooge. ¿Has escuchado? ¿Te suena el nombre de Ebenezer Scrooge? Sí, ¿verdad? Algunos. Bueno, es el señor que es rico, que es millonario y que viene el tiempo de Navidad, pero está solo, no tiene con quién pasarla y no se recibe una visita de supuestamente unos 3 fantasmas de la Navidad del pasado, la Navidad presente y la Navidad futura. Y entonces después de esa noche él dice: no, yo tengo que cambiar, y deja su amargura, deja su rencor, deja su dolor, y entonces empieza a ser bondadoso y invita y empieza a repartir y a dar regalos. Entonces es una historia que desde niño yo veía. Claro, para los niños se adapta de otra forma, ¿no? La versión que yo más recuerdo es la versión de Disney, la versión de el rico McPato, el tío del pato Donald. Y entonces él iba allí y todo bonito y bello, y caramba, a mí me gustaba cada vez que venía Navidad, yo estaba pendiente del televisor para ver si la pasaban, porque como que siempre me ha gustado eso del tiempo, ¿no? Y entonces Charles Dickens dijo sobre la parábola que vamos a estudiar hoy, él dijo lo siguiente: sencillamente es la mejor historia corta jamás escrita. Es la mejor historia corta jamás escrita. Y no ha sido el único que ha alabado la riqueza teológica, espiritual, literaria que hay en la parábola que vamos a estar estudiando y leyendo y revisando el día de hoy. Y es una parábola que podemos encontrar en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, ¿sí? Capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Yo no sé por qué, pero a mí el Señor a veces me mueve a probar distintos estilos a la hora de comunicar el mensaje. Hay veces
que me da un mensaje muy específico y muy estructurado, y hay veces que me dice, mira, todo esto es oro puro, perlas, perla tras perla, perla tras perla. Entonces, hoy vamos a hacerlo un poco más expositivo. Vamos a leer todo el capítulo avanzando poco a poco y vamos a ir resaltando las perlas maravillosas que hay en la parábola que encontramos acá. Bueno, primero, hay gente que dice que son 3 parábolas, pero hay otros escolares académicos que argumentan que tal vez no es así. Tal vez son 3 historias, pero todas forman parte de un mismo bloque, ¿sí? Y si tuviste la oportunidad de ver la publicidad de esta mañana, la pieza promocional, la invitación, dice, el mensaje de hoy se va a llamar la oveja, la moneda y el hijo. ¿Sí? Lucas 15, el nombre completo de las parábolas, o de la parábola de las historias, son la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Entonces, vamos a revisar. ¿Y por qué las 3, Carlos? ¿Por qué no te enfocas en una? Llevas las últimas 2 predicas, han durado 1 hora y te has pasado, no vas a tener otra hora aquí otra vez, o sea, no te basta con una historia nada más. No, pero les prometo que voy a hacer mi esfuerzo de no retenerme tanto en los versículos y vamos a avanzar, vamos a ir directo al grano, ¿sí? Pero igualito tengan perdón si no logro hacer un muy buen trabajo en eso. Me perdonan. Entonces, ¿estamos listos? Tienes allí Lucas capítulo 15. Y otra razón por la cual es necesario, o me parece a mí, que obtenemos una mayor riqueza al estudiar estas parábolas juntas, es que podemos ver y podemos definir mejor los significados y las ideas, ¿sí? Hay personas, y esto en sí mismo que te voy a decir es una perla. Hay personas que piensan que las parábolas son alegorías. Hay personas que piensan que las parábolas son alegorías, pero no, hay una diferencia muy marcada entre lo que es una parábola y entre lo que es una alegoría. En las parábolas son historias que tú cuentas y es como poner a 2 sujetos o 2 objetos uno al lado del otro y señalar las cosas en las que se parecen, ¿sí? Voy a hacer una parábola de Carlos, pero voy a usar a Mauricio. Se para Mauricio aquí al lado mío y bueno, los 2 tienen ojos, uno tiene lentes pero el otro no tiene, ok, eso lo ignoramos. Los 2 tienen brazos, los 2 son varones, uno es un poquito más alto que el otro. Entonces, lo que las parábolas sirven es para destacar lo que hay en común, ¿sí? Hay cosas que no van a tener en común, pero que simplemente se dejan a un lado, ¿ok? Ahora, en las alegorías es diferente, porque en las alegorías cada detalle, cada letra tiene un significado, ¿sí? Hay personas que a veces, si me preguntan a mí de forma errónea, leen la palabra o ciertos géneros literarios en la palabra, por lo menos las parábolas, como una alegoría. Entonces, tenemos de repente, bueno, podemos hacer ejemplos más adelante, pero vino el ave y se posó en la rama. Ok, se posó. ¿Qué significa posó? El ave. Y era blanca, blanca, el color de no sé qué y aquello y todo. Entonces, van palabra por palabra y según ellos todo tiene significado y puedes escribir un libro entero de lo que significa solamente una de las palabras o uno de los términos. Y las parábolas no son alegorías. Jesús no nos dio historias para que, mira, aquí les entrego, para que por los siguientes 2000, 3000 años hasta que yo regrese, traten de indagar en el minúsculo significado oculto de cada una de estas historias. No, Él nos dio parábolas, nos dio historias en las cuales quería destacar cosas muy específicas sin que nos desviáramos de la intención original. Entonces, ahora sí, ¿estamos listos? Lucas capítulo 15.
Otra cosa que... No, mentira, es de chiste. Ahora sí va. Versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a oír a Jesús. Primero, ¿cuántos se acercaban a oír a Jesús? Todos. Probablemente, Lucas está haciendo una hipérbole, pero probablemente no, porque por lo que sabemos de él, una persona muy meticulosa y muy estructurada y no usaba palabras a la ligera. Entonces, si él está diciendo que todos, es porque había algo en el mensaje del Señor que era especial, atrayente, irresistible para los no religiosos. ¿Por qué? Porque como los describe como recaudadores de impuestos y como pecadores. Imagínate eso, cuando tú piensas en una multitud de pecadores, ¿en qué piensas? Oye, uno piensa, uno sabe y uno dice que uno es pecador, pero cuando piensas en una multitud de pecadores, no necesariamente te imaginas tú dentro allí, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que todos los pecadores se acercaban para oír el mensaje de Jesús. ¿Y por qué pone a los recaudadores de impuestos allí? Porque hemos hablado en el pasado, los recaudadores de impuestos eran una especie de traidores, ¿sí? Una especie de apátridas, ¿sí? Porque se relacionaban con los romanos para seguir oprimiendo al pueblo, a su propio pueblo, que eran los judíos. Entonces tenían una reputación muy mala. El versículo 2 dice, los fariseos y los escribas, ya sabemos quiénes eran los fariseos y los escribas, eran los doctores de la ley, los maestros de la ley, los que dictaminaban las pautas religiosas, la teología del momento en el pueblo de Israel, o en el pueblo judío. ¿Y qué hacían? Murmuraban. Cuando uno dice o lee la palabra murmuraban, ¿qué connotación tiene? Una connotación negativa. Estaban hablando, disparates, estaban hablando, chismoseando, estaban susurrándose ahí escondidos, hablando mal, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y estos dos versículos son muy importantes, porque después de ellos, en el 3 dice, entonces Jesús les dijo esta parábola. Entonces ya nos ilumina el propósito y la intención de las parábolas que Jesús está por contar, o de la parábola. Porque allí, si se fijan, dice esta parábola, no dice estas parábolas. ¿Verdad que está en singular? Probablemente la parábola entera es una parábola trinitaria. Tiene esas tres historias, ¿sí? Entonces, todas hablan del mismo tema central. Y el propósito de ellas es lidiar con lo que estaba pasando en el versículo 1 y 2, que estaban criticando a Jesús por comer y por recibir a pecadores. Comienza la primera, versículo 4. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas? Vamos a recordar ese número. ¿Cuántas ovejas? 100. ¿Ok? Recordemos por un momento, tengámoslo allí aparte. 100. Luego, ovejas, ¿no? Está hablando de ovejas. Y la idea es que nos identifiquemos, que logremos identificar a quién está haciendo referencia cada personaje del que se habla en la parábola. Y las ovejas, nos vamos a dar cuenta posteriormente, indudablemente hablan de nosotros. Entonces, ¿quién de ustedes, qué hombre, ese hombre hipotético es el Señor? Y Él tiene sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Y una de ellas se pierde, se va, se aleja. Tú haces el conteo, pasas la lista, no está. Oye, ¿qué pasó? No deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida
hasta que la haya. Entonces, deja a las 99. El pastor, el buen pastor, una vez que las 99 ya están en su corral y segura, él va, ¿sí? La oveja viene hacia él. La oveja está buscando a su pastor. Una característica de las ovejas es que cuando se salen de la manada se vuelven súper desorientadas, sumamente desorientadas. No saben a dónde ir, no saben a dónde agarrar, no tienen nada, ningún instinto que les diga, trata de recordar, devuélvete por aquí, devuélvete por allá. No son perros, no son gatos, son ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? No, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y entonces la oveja a veces lo que hace, cuando mucho es, si encuentra un arbusto, se esconde y se coloca allí al lado del arbusto para tratar de resguardarse y esperar lo que pueda ocurrir. Pero el buen pastor va, inicia una búsqueda hasta que haya a la oveja. Sigue diciendo, al encontrarla, la pone sobre sus hombros como gozoso. Gozoso. Y esa es una palabra que vamos a ver mucho en este capítulo. Gozoso, recuérdala, gozoso. ¿Qué significa gozoso? Alegre, feliz, aliviado, en paz, en shalom, pleno, etcétera, ¿no? Gozoso. Sigue diciendo el versículo siguiente, cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Ahí se me fue la cita, pero ese es el versículo 6. Entonces, ¿a quién reúne? A los amigos. Entonces, ese gozo que él siente es para compartirlo, es para expresarlo en comunidad. Y les dice, alégrense conmigo. Otra vez, gozo, alégrense son sinónimos. Conmigo. Él no se va a alegrar solo. Él es un gozo tan pero tan grande que él tiene que compartirlo con alguien más. Y el hombre de esta historia, que sabemos que es figura del Señor, entonces quiere compartir su gozo. ¿Por qué? Por haber encontrado a la oveja perdida. He hallado mi oveja que se había perdido. ¿Qué es lo que le produce gozo al hombre? Que él ha hallado a la oveja. Yo lo hice, hallé a la oveja, ¿sí? Les digo, el 7, que de la misma manera habrá más gozo, otra vez, esa palabra, en el cielo, por un pecador. ¿Quiénes eran los que se acercaban a Jesús en el primer versículo? ¿Y quiénes eran los que estaban hablando mal de Jesús? Ok, todo hace eco, resuena. Por un pecador que se arrepiente, ojo con esa palabra, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Terminando esa parábola, continúa con otra, en el versículo 8. La segunda historia. ¿Qué mujer? Y es importante y destacable el uso de un sujeto mujer. Porque, ¿cuál era el principal sujeto en la historia anterior? El hombre. ¿Y de quién era figura? El hombre del Señor. Y ahora, ¿quién es el que está buscando? Una mujer. Y tal vez las personas estaban allí. Jesús está usando a una mujer como figura de Dios. Y Jesús no tiene miedo a hacerlo, porque Jesús desde un principio, reconociendo la injusticia que sufrían las mujeres, él dice, sí, una mujer también puede ser ejemplo de Dios. Y cuando nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos
muchas imágenes del Señor como fortaleza. Él es la roca, Él es el guerrero, Él es mi sol, Él es mi escudo. Y en esos pasajes en los que aparece, la intención es transmitir una idea de seguridad, de solidez. Pero hay otros salmos en los que el Señor se revela como alguien que atiende, que cuida, que sana, que abraza, que acobija tiernamente. Y seguramente en la historia anterior, todos los demás en la audiencia podían hacer, claro, bueno, está hablando de un pastor que deja las 99 y el buen pastor es el Señor. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también hay salmos que hablan de cómo el amor del Señor y su ternura son como los de una madre. Entonces el Señor es Padre tierno, Madre tierno, buen pastor, o la imagen que nos pinta el Antiguo Testamento. Y Jesús, creo que yo no por coincidencia, escoge como ejemplos al pastor, a la mujer y posteriormente a un padre. Por eso es que Charles Dickens no estaba equivocado. Esta historia tiene una riqueza milenial, hermanos, y hace eco a tantas enseñanzas valiosas. Ahora dice, ¿qué mujer si tiene 10 monedas? ¿Cuántas monedas? 10. ¿Cuántas ovejas eran? 10. ¿Y ahora cuántas monedas son? 10. ¿Será que una centésima es más valiosa o igual de valiosa que una décima? La centésima es menos porque es una de 100, ¿verdad? Pero acá hay algo interesante. El Señor está aumentando la proporción, tal vez para llevar y conducir a la audiencia a ese incremento de valor. Y es interesante porque el ejemplo que va a usar ahora es la moneda. Seguramente porque una moneda, bueno, es un artículo, un objeto que es fácil de perder. Pero tal vez por alguna otra razón. ¿Será que una oveja que se pierde en el campo, que tal vez se lastima, que tal vez se cansa, que tal vez se agota, que tal vez se estresa, puede perder algo de valor? Pero ¿será que la moneda, así esté perdida, así pasen, no sé, años, y así se llene de polvo, y así se ensucia, así la arrastren y la pateen, ¿será que pierde su valor? ¿Pierde la moneda el valor? No. Entonces Jesús está usando el ejemplo. ¿Y a quién hace figura la moneda? De ti y de mí. De ti y de mí. Entonces, si tú pensabas que por el ejemplo de la oveja, que eres torpe, que eres desorientada, vales menos, entonces Jesús en esta segunda historia aprovecha y te dice, epa, tú eres valioso, y tu valor, no importa por qué pases en la vida, no disminuye para mí. Vales lo mismo ayer, vales lo mismo hoy, y valdrás siempre lo mismo para el Señor. Amén. 10 monedas de plata. ¿Y qué hace? Pierde una moneda. No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado. O sea, aquí vemos una especie de sacrificio, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cuál sacrificio hace el pastor, el hombre? Tiene que arriesgarse a abandonar por un momento a sus ovejas, tiene que emprender un viaje, tiene que gastar energía, tiene que tratar de recordar dónde pudo haber ido la oveja,
hace un esfuerzo para encontrarla. ¿Y qué hace la mujer aquí? Enciende una lámpara que cuesta aceite, tiene que gastar aceite para que la lámpara pueda encender, barre la casa, tiene que tomar la esposa y empezar a ordenar, empezar a limpiar con la escoba. Busca con cuidado, diligentemente, dicen otras versiones. No busca por encimita, como buscamos a veces los esposos, ¿verdad? O los hijos. Busca detenidamente, ¿no? Y bueno, mira, aquí no está el agua. ¿Cómo? ¿Esto qué es? Uy, pero ahí no estaba. ¿Será que tú lo pusiste? Busca con cuidado. Tal vez por eso fue que Jesús también usó a una mujer, porque sabía que los hombres no iban a encontrar nada. Entonces pone a una mujer que busca con cuidado hasta hallarla. Y fíjense, ¿qué hace la mujer después? Cuando la encuentra, reúne ¿a quién? A amigos y vecinos, diciendo que alégrense conmigo, citando casi literalmente al pastor de la historia anterior. Alégrense conmigo, porque he hallado. ¿Qué hizo la moneda para ser hallada? Nada. Absolutamente nada. ¿Y qué hizo la mujer? Fue la mujer quien pagó el precio, hizo el sacrificio, el esfuerzo para que lo que estaba perdido fuese encontrado, hallado. He hallado ese objeto tan valioso. De la misma manera les digo, hay gozo, tercera vez, gozo, segunda, perdón, por lo menos acá en la moraleja por parte de Jesús. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. La primera decía en los cielos, y ahora dice en presencia de los ángeles. Oye, pero si uno no piensa, ¿por qué? ¿Quién vive en el cielo? ¿Quiénes viven en el cielo? Los ángeles y Dios. Entonces, si hay gozo en presencia de los ángeles, ¿quién es el que tiene el gozo? Dios. En presencia de los ángeles de Dios, lo dice, mira, no ángeles cualquiera, los ángeles de Dios. Por un pecador que se arrepiente. Nuestro arrepentimiento produce gozo, alegría en el corazón del Eterno, del Creador, del Padre. Y no siendo suficiente con eso, en el versículo 11 comienza: cierto hombre tenía 2 hijos. Y muchas personas dicen que realmente la parábola no se trata de un hijo perdido, se trata de 2 hijos perdidos. El primero estaba perdido moralmente, tal vez desde la perspectiva del padre hasta geográficamente, porque no sabía dónde estaba. Pero ¿cómo estaba perdido el segundo? Vamos a tener esa idea allí cocinándose para cuando lleguemos. Y aquí están ya los primeros, los personajes principales de la historia. El hombre y sus 2 hijos. Versículo 12. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me toca, lo que me corresponde. Y él, el padre, les repartió su beneficio. Así que no fue, no le dio su parte solamente o repartió la parte solamente al menor. Ahí está hablando en plural. O sea, y bueno, si eran 2 hijos, al apartar lo que le tocaba al menor, bueno, automáticamente uno pudiera decir que también, bueno, todo lo que queda es del mayor, porque son 2 nada más, ¿no? Y es interesante que diga al menor, o que sea el menor el objeto, primero, porque tal vez hace una especie de eco a la historia que todos los judíos conocían muy bien, que es la historia de Jacob y Esaú. Jacob, el gemelo, el morocho menor, aún siendo el menor,
bueno, cometió todo lo que hizo, luchó para robarse, ganarse. No se la robó técnicamente, la negoció, pero bueno, fue medio ahí dudosa procedencia ese negocio. Dame la parte, y ahora fíjense esto no era común en las leyes judías, un padre no reparte su herencia sino hasta que muere. Incluso lo que más se le parece en algunas ocasiones es que ya, bueno, de avanzada edad, el padre hace como una especie de testamento, ¿sí? Para dejar claro antes de que estire la pata que va para quién. Y dice, ok, hijo, esto va a ser lo tuyo, esto va a ser lo tuyo, pero ninguno de ellos puede reclamar, administrar, hacer uso de nada hasta que no muera el padre, ¿sí? Entonces, y el padre, y fíjense, el padre tampoco puede vender o deshacerse de nada de lo que ya haya comprometido con testigos para que sus hijos hereden. Porque desde el punto de vista de ellos, mira, ya eso no es tuyo, es de tu hijo, así que no lo vendas, no lo despilfarres. Y, hijo, ok, eso es tuyo, pero el que lo está administrando todavía es tu papá, así que no creas que te puedes enseñorear de eso. Sin embargo, el hijo le dice, dame mi parte. ¿Qué pensaba la audiencia? La audiencia, bueno, esto no es algo común. ¿Qué hijo se puede atrever a pedirle? Eso es como que tengo yo, por ejemplo, el apartamento de mi mamá, y yo voy a donde mi mamá y le digo, mamá, desearía que ya me pudieras dar la parte del apartamento que me toca, porque ¿qué mensaje ambiguo podría yo estar enviando allí? Oye, sería bueno que te murieras, ¿vale? Para que me tocara de una vez mi parte. Eso es lo que está aquí el hijo haciendo. Mami, jamás te diría eso. Eso es lo que está haciendo este hijo acá. Mira, dame mi parte. O sea, hay un autor llamado Kenneth Bailey. Es un teólogo que realizó sus estudios durante mucha parte de su carrera en Israel. Y él preguntaba a las personas de la localidad, oye, ¿qué impacto podría tener que un hijo le dijera al padre, dame mi herencia? Y la mayoría, por no decir unánimemente, le decían, bueno, es una ofensa, prácticamente le está diciendo, oye, quisiera que estuvieras muerto para que me dieras lo que me toca, porque es una ofensa, es un disrespeto, es un deshonor. Es algo fuerte lo que le está diciendo. ¿Y qué hace el padre? ¿Qué haría normalmente un padre humano? Bueno, yo digo, el padre tendría que ignorarlo, tendría que echarlo fuera, Entonces vemos que el padre de la historia es un padre atípico, porque no responde como los padres de la época hubiesen respondido, o incluso los de hoy en día. A pesar de esa ofensa tan grande, tan irreverente, ¿qué hace el padre? Él le reparte lo que le corresponde. Y otro detalle allí, en el pueblo judío, los primogénitos reciben doble porción. Entonces, los bienes se dividen entre la cantidad de hijos varones más uno. Y luego, todos reciben lo mismo, pero el primogénito recibe el doble de lo que reciben los demás. Entonces, este es el menor. Sigue diciendo, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo. ¿Cómo? Estaba perdido, bueno, tal vez no en el mismo sentido en que la moneda y la oveja, pero sí estaba moralmente perdido, espiritualmente perdido, prácticamente perdido.
juntándolo todo. Quiere decir que vendió, porque los bienes que tenía el padre eran cosecha, agricultura, ganado, pero eso no se lo puede llevar. Tú no vas para un casino y con una vaca, mira, voy a apostar esta vaca. Ni siquiera en esa época, bueno, tal vez alguna clandestino, pero tú no puedes pagar muchas cosas con toda una vaca. Entonces, ¿qué pasa? Vendió todo. O sea, la gente se enteró de la vergüenza que estaba pasando el pobre padre, porque el hijo primero le había deshonrado y respetado, y segundo estaba vendiendo todo. Se fue a un país lejano. O sea, para los judíos una de las peores cosas es mezclarte con los extranjeros, y este se fue derechito para donde los extranjeros. Malgastó su hacienda. Cuando lo había gastado, ¿qué? Todo. Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad, trabajo. ¿Y qué pasa cuando pasamos necesidad? Fue y se acercó uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Si había otra cosa más repugnante para los judíos que los extranjeros, eran los cerdos. Y este muchacho tenía ahora que estar apacentando el animal más cochino para su cultura. Desde lo más alto hasta lo más bajo. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Y ese volviendo en sí, algunas personas dicen o lo toman como que, bueno, ese fue el momento de su arrepentimiento. Pero si tú analizas un poquito mejor la historia, dices, no, él no se está arrepintiendo. Él simplemente está diciendo, oye, para estar pasando hambre aquí, bueno, probablemente me iría mejor si alguien me contratara por un trabajo menos humillante que este. Sigue diciendo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado, ofensa contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y me llama la atención muchísimo, porque fíjate en las partes de este discurso. Primero dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Tiene tres partes. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Porque cuando de repente nos cae la noche, decimos, oye, yo como que debería buscar de Dios y de lo divino, porque ya estoy cansado de esta necesidad, y no, tal vez no solamente física, también espiritual, almática. Sino, bueno, tal vez debería acercarme a Dios, pero pensamos en acercarnos a Dios con mentalidad de obrero, con mentalidad de trabajador. No, yo tengo que trabajar y hacer cosas para Dios, y tal vez así, bueno, tal vez no me mande para el infierno, ¿no? Si le trabajo, alguna paga me debe dar. Y este es uno de los primeros errores, acercarnos a Dios con mentalidad de obrero, de trabajador. No por nada en contra de los obreros, sino que esa mentalidad no es la correcta cuando nos vamos a acercar a Dios. El 20, levantándose, fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio, sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.
Sabes, para un hombre era humillante en esa época correr. Era humillante correr. ¿Por qué? Porque si tú tienes una bata, ¿cómo tú corres con una bata? ¿Qué tienes que hacer para poder correr con una bata sin caerte? Tienes que levantarte, la verdad. Y cuando la levanta, él descubre sus piernas. Y descubrir esa parte de su cuerpo es indigno, irrespetuoso, deshonrable, por no decir honorable, lo opuesto de deshonorable, no sé. Pero él vio a su hijo y dijo, no me importa la humillación que pueda tener. Su primer instinto fue correr a su hijo. ¿Sabes? Había una ceremonia judía y todavía existe. Si no me equivoco, se llama la Kesaja, ¿no? En idioma hebreo. Y esta ceremonia lo que dice es lo siguiente: si un hijo ha deshonrado a su familia casándose con alguien con que sus padres desaprueben o entregando sus bienes a los gentiles, entonces cuando él intente regresar a la hacienda, los demás tienen que derramar una vasija con unos artículos, maíz quemado y con agua, algo feo, y tienen que romperla delante de él y decirle: así mismo ya tú no eres parte de esta familia, tú quedas expulsado, ya tú ni siquiera no puedes llevar el apellido, tú estás fuera de esta casa, tienes prohibido regresar. Y el padre sabía, desheredado prácticamente, aunque ya no tenía tal vez mucha herencia, pero... Y el padre, para evitar que la comunidad expulsara a su hijo, se avergonzó, alzó su vestido, corrió. No, yo tengo que llegar primero con él, porque yo no voy a permitir que lo arranquen de mi familia. Le da un beso. 21, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primera parte. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Segunda parte. Tercera. Y la tercera parte. ¿Dónde está la parte que dice: hazme como uno de tus trabajadores? Hazme como un obrero. El padre le dijo a sus siervos, el padre ni lo dejó terminar: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. La palabra que repiten tanto los otros sujetos: regocijémonos. Este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Sabes qué dice? Ha sido hallado. Quiere decir, se halló él mismo. El hijo por su propia cuenta se rescató y se resucitó. No. Porque si él llegaba a la aldea por sus propios méritos, sin intervención del padre, lo que él iba a hacer era expulsado, rechazado y posiblemente hasta golpes le podían caer. Sin la intervención del padre, si el padre no va a su encuentro, él lo pierde todo. ¿Sí? Es el padre el que ha evitado que esto ocurra y el que lo vuelve a poner en su lugar de honor con el anillo. 25, su hijo mayor. Y es interesante porque las parábolas, las historias anteriores, no nos hablaban sobre el sufrimiento de la oveja. ¿O sí?
¿O no nos hablaban sobre el sufrimiento de la moneda? ¿O sí? Pero esta nos habla sobre el sufrimiento del hijo. Y conecta, ¿verdad? Sin embargo, tal vez el propósito y el eje de toda la enseñanza es lo que está por venir. El hijo mayor, ese que tenía la doble porción, si tenían $30,000, al pequeño le tocaron 10,000 y él tenía todavía 20 allí reservados. Estaba en el campo y cuando vino, se acercó a la casa y oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro gordo porque, y este es el motivo que dice el muchacho, lo ha recibido sano y salvo. Esa palabra sano en el griego tiene la misma raíz que la palabra de la cual deriva la palabra higiene, hygiene, y era un común sustituto griego para el término judío shalom. Entonces, al hermano leer eso, es lo que estaba diciendo: ya va, ¿cómo es eso que mi hermano regresó? ¿Y cómo es eso que mi papá lo acaba de reconciliar y lo acaba de restituir? Ahora lo único que tenemos son los 20,000 míos. ¿De qué se supone que va a vivir? Y si él vuelve a su condición de hijo y de heredero, ¿van a agarrar de mi herencia para dársela a él? Mil cosas pudieron haber pasado por su mente y él se enojó y no quería entrar. Otra ofensa. Era sumamente descortés, irreverente que tu padre estuviera realizando allí una fiesta y que tú, como el hijo mayor, el primogénito, no estuvieras. Ofensa fatal. Salió su padre y le rogaba que entrara. Un padre normal le habría dicho: tú lo que eres un falta de respeto, yo me quedo aquí en mi fiesta tranquilo como si no pasara nada. Pero este padre, el padre que rompe el molde, sale, se humilla y le ruega: ¿por qué no entras? Él le dijo: padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Jesús había dicho que él se gastó los reales en rameras? No necesariamente. Dijo, los malgastó viviendo perdidamente, pero no llegó a ese detalle. Era imposible que el hijo mayor supiera en qué exactamente, no tenía las facturas de que se había gastado la plata al otro. Pero está asumiendo y está añadiéndole a la maldad que posiblemente había cometido el menor por rabia. Mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, aquí el padre se da cuenta de que su hijo mayor también estaba perdido. No geográficamente, pero está perdido del corazón. Y le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. La palabra más común de todo el capítulo. Porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y Jesús deja la historia allí. Tal vez uno se imagina al padre entrando a la fiesta y al hijo mayor reflexionando, ¿será que entro? ¿Será que me termino de ir? ¿Será que agarro yo, vendo todo, hago una malcriadez mayor, me voy? Y esa es la misma pregunta que nos deberíamos hacer tú y yo. ¿Te acuerdas para quién es esta historia? ¿Te acuerdas del versículo 1? Y
todos los pecadores escuchaban a Jesús y los fariseos y los escribas murmuraban. Es fácil identificarse con el hijo menor, pero muy poco nos identificamos con el mayor. Y con el gozo que tú y yo debemos sentir cada vez que un perdido es hallado. Cada vez que el Padre, por su gracia, atrae y encuentra a uno de sus hijos que están perdidos. ¿Vas a entrar al banquete? ¿Vas a arrepentirte y a gozarte con el Padre? ¿O vas a seguir poniendo barreras? ¿Vas a seguir criticando? ¿Vas a seguir señalando a todos aquellos que se mezclan con los pecadores y los recolectores de impuestos?